Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta primera conferencia que inicia el ciclo de conferencias que se van a dar durante este año en la parroquia, de formación permanente. Y bueno, pues antes de nada comenzamos con una oración, ¿vale? Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Santo, envía el Espíritu Santo sobre nosotros para que ilumine nuestras inteligencias e inflame nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues voy a explicar un poquito el itinerario que vamos a seguir durante la ponencia para que si alguno se despista, por lo menos sepa volver al camino. Bueno, primeramente en la introducción vamos a tratar lo que es fundamento de la Eucaristía y lo haremos desde el punto de vista de la Escritura e igualmente de la tradición. Después de esto expondremos las partes de la misa, primeramente el contexto, claro está, cómo se da, el porqué de la Iglesia y las partes de la misa y los significados de cada una de esas partes. El tiempo del que disponemos es 1 hora, no es mucho tiempo. Yo intentaré sintetizar lo más posible, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando se sintetiza hay muchos detalles que se quedan fuera, no se pueden tratar. Luego, ruego que sean indulgentes y, aún así os digo que no se termina de profundizar nunca sobre el misterio de la Eucaristía, porque eso es un misterio, y entonces es un misterio insondable de amor en el que siempre uno puede ir sacando pues nuevas aguas. Luego, dicho esto, comenzamos ya sin más preámbulos. La institución de la Eucaristía, Cristo comienza hablándole a sus discípulos antes de instituirla. Sitúense ustedes en que Cristo, ya bien avanzada su vida pública, hace la multiplicación de los panes y los peces, etcétera, etcétera, y justamente después les anuncia a sus discípulos lo siguiente. Es el Evangelio de San Juan el que lo retrata. El que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida en él. Esto para sus discípulos y todos los que le seguían fue un verdadero escándalo. Pero a tal grado llegó el escándalo que dice el Evangelio que se fueron todos sus discípulos. Se fueron. ¿Por qué? Porque ya saben ustedes que los judíos tenían prohibido el beber sangre. Entonces, imagínense ustedes lo que supone decirle a un judío, por parte de otro judío que está investido de autoridad por los milagros, es decir, por los signos sensibles que realizaba para mostrar su divinidad, de que tienen que beber su sangre para tener vida en ellos. Claro, un escándalo. Se fueron todos los que le seguían, más los más cercanos. Y Pedro, que aunque dormilón y a veces poco reflexivo y todo lo que se quiera, sale y nuevamente hace una cuasi confesión de fe como nunca se ha escuchado igualmente. Señor, ¿dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tus palabras, tú eres la vida eterna. Se puede sintetizar. Entonces, esto nos tiene a nosotros que servir como introducción para dos cosas. Primeramente, que Cristo nos dijo que iba a dar a comer y a beber su cuerpo y su sangre de una manera metafórica, sino que era real. Si Él hubiese dicho, yo digo que mi cuerpo y mi sangre lo comeréis y lo beberéis de manera metafórica,
entonces ningún problema. Nadie se hubiese escandalizado, porque como metáfora Cristo lo hubiera contextualizado, lo hubiese explicado, y Santas Pascuas. Pero cuando Cristo dice esta realidad, es porque es eso, una realidad que se da. Os daré a comer mi carne y os daré a beber mi sangre para que tengáis vida en vosotros. Y después, el segundo punto de esta primera reflexión que hacemos, lo que San Pedro dice: Señor, ¿dónde vamos a ir? Si tú tienes palabras de vida eterna, acto de fe. Pues bien, sigue el Evangelio y acontece el momento de la institución de la Eucaristía. Se instituye la Eucaristía precisamente en un momento clave: el sacrificio de los animales que el pueblo de Israel tenía para así perdonar los pecados. En ese momento Cristo, la cena pascual, la come con sus discípulos, y a lo largo de esa cena Él toma el pan, toma el vino y cumple la promesa que había hecho a sus discípulos anteriormente: os daré a comer mi carne y os daré a beber mi sangre. Y así Él coge el pan, pronuncia la acción de gracias, el vino igualmente, y se convierten en su cuerpo y en su sangre. Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Esta es mi sangre. Haced esto en conmemoración mía. En ese mismo momento, Cristo se está ofreciendo para la salvación de cada uno de nosotros, como de manera anticipada, puesto que ese ofrecer su cuerpo y su sangre lo hará hasta el extremo en la cruz. Quiere decirse que no se puede desvincular para entender el verdadero sentido del sacrificio de Cristo en la cruz para la redención de nuestros pecados, sacrificio que se queda instituido en sacramento, esta relación que existe entre la última cena y el momento del Gólgota. No son dos cosas distintas, es una misma realidad que en el espacio temporal acontece una después de la otra, pero que son en sí una unidad. Este punto es importante tenerlo presente. Por eso, cuando se define la misa como el sacrificio incruento de Cristo en la cruz para la redención de todos, se unen en esa definición estos dos momentos, porque desde el origen están unidos. Dejamos ese punto ahí. Solamente lo recalco para que lo tengáis presente. Porque mucha gente dice, bueno, sí, la misa tal, pero después el sacrificio, no. Dios da su cuerpo y su sangre porque es lo que Él dará hasta el extremo en la cruz. Dice el himno de la solemnidad de la Santa Cruz, precisamente, del título de esta parroquia, que Cristo se ofreció en plenitud de vida. Precioso, en plenitud de vida. Bueno, ¿y por qué en esa edad? ¿Por qué no más mayor? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? No, porque Cristo lo realizó en los tiempos de Dios, en el tiempo de Dios, en el tiempo de glorificar al Hijo. Padre, glorifica a tu Hijo, dirá Jesucristo en la oración sacerdotal. Entonces, es el momento propicio para hacerlo. Y por eso acontece en ese momento, en plenitud de vida, dirá el texto. Luego, seguimos. Cuando Cristo instituye la Eucaristía, en ese mismo momento instituye el sacerdocio, porque le da poder a sus discípulos de hacer eso mismo en conmemoración suya. Esto quiere decir que cada vez que se realiza la misa, Cristo
se vuelve a hacer por nosotros en cada misa. Y ustedes dirán, entonces, ¿esto cómo se da? Porque en un sitio Cristo derramó la sangre, como después se vuelve a derramar en cada misa la sangre. Muy sencillo. El sacrificio de Cristo en la cruz fue uno y único en cuanto a que derramó su sangre. Por eso decimos que en el Gólgota el sacrificio de Cristo fue cruento, es decir, con derramamiento de sangre, y en la misa es incruento, sin derramamiento de sangre. Pero es el mismo sacrificio, porque vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que nos ha redimido a nosotros? ¿La cantidad de sangre que Cristo ha redimido o el amor con la cual Cristo ha derramado su sangre? Piénsenlo. La respuesta es obvia. El amor con el cual Cristo derramó su sangre. Luego, si eso es lo fundamental, la Santa Misa no es más que la actualización de ese volverse a dar en amor hasta el extremo por y para nuestra salvación. Ese es el punto esencial que tenemos que tener presente. Bueno, ahora seguimos. Cristo resucita, pero en ese transcurso de 3 días antes de resucitar, la desolación tuvo que ser terrible, terrible. Porque los discípulos, aunque hubiesen escuchado por parte de Cristo todas estas prefiguraciones, al igual que se iba a dar en la Eucaristía, igualmente Él habló de la resurrección, pero las criaturas no terminaban de entender, y es que es normal que no terminasen de entender. Somos nosotros, después de 2000 años, y aún estando en catequesis, después de 20 o 20 y tantos años, y aún así nos cuesta trabajo comprender ciertas cosas. No digo el misterio, porque lo decía al principio, el misterio como tal es impenetrable, pero hilar el hilo conductor muchas veces nos cuesta trabajo. Bueno, pues esta desolación, hay un pasaje en el Evangelio que la resume fantásticamente bien. Estoy hablando de los discípulos de Emaús. Ellos salieron los dos desesperados. Este hombre decía que iba a resucitar, esto iba a ser nuestra salvación. Ellos esperaban una salvación más material que espiritual en cuanto a un reinado. Entonces la desolación fue terrible para los seguidores de Cristo. Por eso ellos, caminando, les sale Cristo al encuentro. Pero Cristo transfigurado, de una manera que ellos no fueron capaces de reconocerlo hasta un momento culminante. Pero no lo voy a decir, vamos a seguir con el relato. Los discípulos iban caminando con Cristo, con una persona que se encontraron. Hoy sabemos que era Cristo, por cómo termina el relato, pero aquellos discípulos no lo sabían. Y este Señor les fue hablando de las Escrituras, del Evangelio, de los Salmos, de los profetas. Les fue explicando todas y cada una de las partes que conformaban pues los textos fundamentales e incluso todo aquello que Él quiso decirles. Ojalá no hubiesen dejado por escrito aquellas explicaciones que Cristo les dio a los discípulos camino de Emaús. Luego, dice el texto, las palabras de aquel hombre inflamaron el corazón de aquellos discípulos. Y Cristo les dice cuando termina y llegan a la casa, bueno, me voy, ya es la hora, es tarde, me voy. Y ellos, con el corazón inflamado, le dijeron, no se vaya, quédate con nosotros y cena, la tarde está cayendo.
Y entonces Cristo entra, tomó el pan, tomó el vino, pronunció la acción de gracias y desapareció. Y en ese momento los discípulos se vuelven y se dicen: hemos tenido a Cristo con nosotros y no lo sabíamos. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Pues, queridos hermanos, lo que la Iglesia realiza desde el momento mismo en que Cristo instituye la Eucaristía, sabiendo que se dan los tiempos propios de, la resurrección, etcétera, y sobre todo Pentecostés, ¿no? Habrá que esperar a Pentecostés, cuando el Espíritu Santo ilumina las inteligencias de aquellos apóstoles e inflama definitivamente sus corazones y le dice: ahora entendemos, ahora sí que entendemos el porqué de todo esto. No entienden el misterio en su profundidad, porque son personas humanas como nosotros, pero entendían el hilo conductor del porqué. E incluso entenderían más que nosotros, porque la infusión del Espíritu Santo les fue dada con mayor fuerza, o mejor dicho, en proporción a su misión. Todos nosotros recibimos gracias en función de nuestra misión, y las gracias son proporcionales a esa misión. Luego, con esto, y cerrada la introducción, pasamos con la articulación de que la Iglesia sigue desde aquel momento viviendo esa misma realidad, porque Cristo se sigue dando, y así la Eucaristía es la culminación de todo cuanto existe, porque es la salvación de todo cuanto hay, que la Iglesia ha seguido haciendo esta realidad, pero claro está que los templos, como los conocemos, la liturgia tal y como se nos presenta hoy, y todo eso, en lo esencial es igual, pero el tiempo, los siglos, han hecho pues que todo se vaya, perdonadme la expresión, codificando, se vaya estructurando y se vaya pues poniendo de tal manera que forme parte de la pedagogía que necesita el pueblo de Dios para ir entendiendo todas las cosas que Dios nos ha ido diciendo en su debido tiempo. Luego, el contexto de la Santa Misa, ya terminado este preámbulo introductorio, es el de la Iglesia. Normalmente las misas se dicen en la Iglesia, y a los cristianos en la Domus Ecclesiae, en la casa de la Iglesia, se reunían para comenzar pues el culto que le es debido a Dios en justicia. No voy a misa porque tenga gana o no tenga gana, sino porque es el culto que le es debido a Dios en justicia. Y si somos creyentes, le hemos de dar a Dios en justicia el culto que se le ha de dar. ¿Vale? Esto como nota tal. Esto se dice, al igual que la Iglesia tiene un mandamiento de la Santa Madre Iglesia, escuchar misa todos los domingos, fiesta de guardar, porque nuestros corazones no están lo suficientemente inflamados en el amor de Dios, no porque Dios no nos dé la gracia, sino porque nosotros no correspondemos con las gracias que Dios nos da. Y luego, si nuestro corazón estuviese inflamado, nadie nos tendría que decir que tenemos que ir a misa. Ni la Iglesia, ni nadie. ¿Por qué? Porque teniendo presente que todo un Dios vuelve con su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad, se hace presente en cada misa, acontece el milagro por y para nuestra salvación, no haría falta más, vendríamos. Pero, a modo de recordatorio, y en esta exigencia, la Iglesia pues tiene este mandamiento. Luego, las iglesias constituidas como hoy las vemos, tienen su razón de ser para precisamente esto: reactualizar el sacrificio de Cristo en la cruz, dar los sacramentos, los demás sacramentos a los fieles, instruir, dar la catequesis, en fin, y todo lo que la Iglesia comporta. No voy a entrar dentro del porqué, porque esta Iglesia tiene solamente un año, y hace un año di una conferencia explicando el porqué de la Iglesia en cuanto a material. Luego, ahí no entramos. Entramos en que la realidad de la Iglesia edificio, es
normalmente la que vemos aquí. Una nave principal y al fondo el presbiterio o el santuario, donde se encuentra el altar, que es la parte más sagrada, por así decir, de la iglesia. Históricamente nosotros, con la paz de Constantino, pues recibimos una serie de edificios que ya tenían, pues, en fin, casi esta forma, se podría decir. La iglesia después, pues, también ha variado en la manera de construir sus iglesias, ¿no? La catedral de Florencia, por ejemplo, tiene el baptisterio fuera y la campana, pues, igualmente la tiene en un lateral. La diócesis de Jerez, precisamente, tiene su campanario fuera de lo que es la propia catedral. Luego, han ido variando las maneras de ir construyendo, pero la idea fundamental es que Cristo, que es el único sacerdote, el único mediador, los demás lo somos todos por participación, vosotros por vuestro bautismo, yo de manera ministerial, por medio del sacramento de la ordenación, pero el único y sumo y eterno sacerdote que hay en la nueva ley es Jesucristo, el pontífice, aquel que hace el puente, pontífice, puente facere del latín, pontífice. Luego es Cristo, aquel que opera el puente entre Dios y los hombres, Él, solamente Él. Así Dios se da en el altar por medio de la misa y nosotros, al igual que en una nave, de un aéreo, de un avión, estamos, todo el pueblo santo, en línea, enfocado hacia una determinada ruta, que es la vida eterna. Nuestra vida, nuestro destino es la vida eterna. Gozar eternamente de Dios en el cielo. Mirar a Dios cara a cara en la contemplación beatífica. Esa es la finalidad de nuestra vida. Y precisamente por eso Cristo se hace viático para nosotros en la Eucaristía, para animarnos, alimentarnos, hacer que crezcamos y así poder llegar a la madurez, a la plenitud de vida que se da en la unión con Dios en el cielo. Luego, este simbolismo nos recuerda de que todos miramos hacia el altar porque ahí se va a dar Cristo mismo. Y Él es nuestra meta, Él es nuestro fin. Luego, todos vamos hacia Cristo, porque es Él el que nos da la gracia y nos capacita para ser nosotros de Dios definitivamente. Luego, en la iglesia, igualmente, tenemos 3 lugares en el presbiterio, que es esta parte que está más en alto, tenemos igualmente 3 lugares que son los más importantes. Vamos a ver. El primero es el altar. Claro está, primero es el altar, símbolo de Cristo. Símbolo de Cristo. Después tenemos la sede, igualmente importante, y el tercer lugar es el ambón, allí donde se pronuncia la palabra y se predica. Usted dirá, ¿y el sagrario qué pasa? Que hace un mes que lo hemos cambiado y lo hemos puesto en el centro. ¿No es importante? Es importantísimo. Esta iglesia solamente tiene una sola nave y es normal que esté en el centro. Pero durante la misa el sagrario tiene un lugar secundario. Durante la misa el sagrario tiene un lugar secundario. Lo importante es el altar, el ambón y la sede. Antes de empezar toda misa, el sacerdote lo primero que hace, al igual que ustedes, o deberíais de hacer, es prepararse espiritualmente. Y eso lo hace en la sacristía. Reza unas oraciones antes de la misa. Y a la misma vez consulta en el ordo litúrgico qué misa toca, porque la liturgia de la Iglesia, toda ella nos ayuda, nos forma, informa igualmente y significa todo gesto, toda simbología, todo lo que veáis, todo tiene un significado. Por ejemplo, esos 6 candelabros con el Cristo en el centro
es un símbolo del candelabro judío de los 7 brazos, que se encontraba en el lugar del santuario, lo más sagrado. Y entonces, ¿qué hace un candelabro? Alumbrar. ¿Y cuál es la luz que alumbra más en las tinieblas de este mundo? Cristo. Luego, vean ustedes que esto no nos hemos levantado una mañana, por así decirlo, y decir, vamos a hacer esto así, la liturgia la vamos a inventar de esta manera o de esta otra. No, esto es una tradición que bebe desde la misma tradición judía y que se renueva por el mismo sacrificio de Cristo, que es lo que le da el único y verdadero sentido que tiene la nueva y definitiva alianza, que es la de Cristo, en cruz por la salvación de todos. Luego, el sacerdote consulta en el ordo, qué santo toca, qué se conmemora, cuáles son las lecturas, cuáles son todos, prepara los libros, prepara el altar, revisa que todo esté en su sitio, es obligación del sacerdote, aunque tenga un sacristán, pero es el sacerdote el que se tiene que preocupar de que todo esté en su sitio. Y después el sacerdote, en función de lo que le diga el ordo, que es lo que todo el mundo, todo el orbe católico respeta, pues así se reviste para celebrar los misterios. El sacerdote no dice, hoy me voy a vestir de esto, me voy a vestir de lo otro, o como dicen los niños de la catequesis, ¿no? Padre, ¿hoy por qué te has vestido de verde? ¿Porque ha ganado el Betis? Hoy juega el Betis, por cierto. Pues no. ¿Y de rojo por qué? Digo, no, por lo del Sevilla tampoco. Luego, todo esto tiene un sentido, tiene una simbología. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos justito, ¿eh? Y estamos en la sacristía, todavía no hemos salido al altar, ¿eh? Bueno, dejamos la explicación de los colores litúrgicos, lo podéis hacer vosotros mismos. Así que bueno, el alba, símbolo, lo voy a decir porque la gente dice, bueno, ¿y por qué se pone el cura? El alba, ¿usted había estado en un bautizo alguna vez? Sí, ¿no? La imposición de la vestidura blanca, que el símbolo de la blancura que ha de reflejar nuestra alma, pues esto es el símbolo de la blancura que debe reflejar nuestra alma, se llama igualmente alba. Bueno, vamos a dejar todos esos pormenores porque si no, no entramos en lo que es la misa. Pero yo creo que con lo poco que vamos diciendo ya se va iluminando algo, sobre todo de la razón y el porqué, ¿no? Bueno, seguimos. Lo primero que el sacerdote cuando llega, como está el sagrario, es una genuflexión al sagrario, inclinación al altar y venera al altar con un beso. Aquí están las reliquias de un mártir, San Próspero, no lo olvidéis, que está su cuerpo en Bornos. Luego, San Próspero mártir. Luego, venera el altar. La iglesia primitiva comenzó en las catacumbas igualmente a decir la misa sobre los altares de los santos, o sea, los altares, la alta ara, las piedras en alto, los sepulcros de los mártires, porque ellos estaban completamente convencidos de que todo mártir, por haber derramado la sangre, por dar testimonio de Cristo, que eso significa mártir, la martiría, el dar testimonio, estaban directamente en el cielo. Entonces ellos celebraban lo más santo sobre sus propias tumbas, porque igualmente la iglesia peregrina, aquellos querían gozar en el cielo de Dios. Luego se encomendaban igualmente por intercesión de los santos. Luego esa tradición la hemos seguido conservando y por eso igualmente se venera el altar con las reliquias que tiene dentro. Una vez terminado, el sacerdote se dirige a la sede y comienza la misa siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Invocando el nombre de nuestro Dios, uno y trino, pues comienza el sacrificio redentor de Cristo. Ustedes diréis, bueno, ¿y la antífona de entrada entonces qué? Porque eso muchas veces la dice usted. Sí, la antífona de entrada se dice primero, pero igualmente los días que se canta, pues el sacerdote no la dice. Luego la Santa Misa propiamente comienza con la señal de la cruz. Y yo no voy a explicar ahora cuándo se canta, cuándo no se canta y tal, porque es que nos extendemos y que tengo 20 minutos para terminar. Luego, yo os pido disculpas si al principio me he extendido mucho, pero creo que es fundamental para lo que después acontece. Luego nosotros comenzamos, después de un momento de silencio, reconociendo humildemente nuestros pecados. Es el momento de reconocer en verdad nuestra pobreza, nuestros pecados ante Dios. Es el momento de meternos debajo del banco
Hay personas que hacen unos gestos muy raros, con que inclinen la cabeza hay suficiente, no hay que hacer cosas extrañas. Y después de esto vendrán los Kyries, es decir, el Señor ten piedad, el Gloria cuando toque, y la oración colecta, que es la que colecta la petición universal de la Iglesia en ese domingo, en esa fiesta, en esa solemnidad, en esa misa. Luego, después de la oración colecta, comenzará, mejor dicho, la liturgia de la palabra, en el ambón. Ustedes dirán, este hombre ¿por qué ha sacado todos los libros hoy? ¿Para mostrarnos que ya no queda ninguno por comprar? Pues no, algunos quedan por comprar. Pero esto está aquí, porque ¿qué hizo Cristo con los discípulos de Emaús durante el camino? Les explicó las Escrituras, pasando por los profetas y los salmos. Queridos hermanos, en 3 años la Iglesia da la vuelta completa a lo que es esencial en la Biblia. Aquí están compendiados todas las lecturas que cambian según las fiestas y, bueno, todos los días. Todos los días cambian, para que así todo el que asiste a misa diariamente, pues conozca casi íntegramente toda la Escritura, es decir, todo lo que Dios nos ha revelado, la Iglesia ha conservado por medio de su sagrada tradición y nos ofrece hasta hoy para que comprendamos lo que Cristo nos ha dejado para nuestra salvación igualmente. Porque la fe comienza por aquí, porque si no entra por aquí, después todo esto no vive lo que ha escuchado. Es una cuestión de lógica. Luego, es súper importante el momento en el cual, después de la oración colecta, nos sentamos para escuchar las lecturas, para escuchar a Dios que nos habla, aquí y ahora. Esta palabra está viva, no es palabra de hombres, es palabra de Dios. Aunque claro está transcrita con un grafo, un alfabeto que conocemos, un lenguaje que entendemos, pero es palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Luego, atentos, no aprovechemos ese momento para no estar pendientes, porque es Cristo mismo el que nos está informando, el que nos está revelando, el que nos está diciendo aquello que hemos de escuchar por el bien de nuestras almas. Luego, la liturgia, de manera pedagógica, ha introducido itinerantemente, según los tiempos litúrgicos y el año completo, pues la selección de las diversas lecturas para que conozcamos la integridad de ellas. Bueno, por eso he sacado los libros, ¿vale? Así que es fundamental. Y después del Evangelio viene la homilía. Fíjense ustedes, la homilía, digo esto porque a mí me da un poco de cosa cuando la gente te para y te dice, padre, vengo a su misa nada más que por la homilía. Dice tú, ya la estamos fastidiando. Ya la estamos fastidiando. Porque es que si la gente viene a misa por la homilía, ¿qué hacemos con el sacrificio de Cristo? O sea, ¿a ti qué te mueve a venir a misa? ¿Lo que es la misa o la homilía? ¿A ti qué no te mueve asistir a una misa? ¿El que el sacerdote no me guste o lo que allí acontece? Yo creo que esto es muy serio y nos lo tenemos que plantear todos para no caer en el error de despreciar lo que es esencial e ir buscando aquello que nos conviene. Luego, ¿no es importante la homilía? Claro que lo es. ¿Es bueno si es buena? Pues claro que sí. Lo bueno, ¿cómo se dice? Lo bueno y largo 2 veces bueno, ¿no? O como se diga eso. Claro que sí.
Pero señores, no dejen ustedes de ir a misa porque el cura no os caiga bien, porque la homilía sea terrible o porque yo no sé qué otra cosa. Porque es que entonces os estáis riendo de lo que es la misa. O, hombre, no espero que sea conscientemente, claro está. Lo que estoy diciendo hay que cogerlo tal cual es. Es decir, son ejemplos, pero que creo que enfocan bien lo que ha de ser importante en nuestra motivación para venir a misa. Bueno, después de la homilía, si es breve mejor, 7 minutos máximo, porque si no, podemos hacer que las moscas se duerman. No reíros que ustedes también os dormís. Sobre todo ahora estoy viendo unas caras, bueno, es que la oración de los fieles. La oración de los fieles, la oración de la Iglesia, igualmente colecta la petición de todos. Esto muchas veces es triste porque creemos que es una cosa para nosotros, ¿no? Y pido por fulanita, y pido por menganita. No, ustedes tenéis vuestras peticiones interiormente. Y todos vosotros en ese momento pedid por vuestras intenciones particulares. Pero no pretendáis que todos vosotros me deis a mí en un papelito todo lo que queréis, porque es que entonces esto dura un par de 50 años, ¿sabe? El momento de la oración universal. Luego, esto la Iglesia tiene un libro en el cual sintetiza igualmente la oración de los fieles y cada día tiene las suyas propias. Y después, si vosotros queréis o tenéis una intención extraordinaria o más particular, pues ustedes mismos la rezáis interiormente. ¿Ok? Ok. Bueno, seguimos. Después empieza el ofertorio. ¿Qué es el ofertorio? ¿Qué significa palabra ofertorio? Oferta. ¿Os dice algo la oferta? Eso ya sí, ¿eh? La gente ya sabe. La oferta ya sí, ¿eh? Pues exactamente, de los frutos mismos que Dios nos ha dado, nosotros ofrecemos a Dios el pan y el vino. Pero no es solamente el pan y el vino, es el pan y el vino, puesto que allí Cristo va a acontecer. Pero nosotros, en el momento de la ofrenda, cuando el sacerdote levanta la patena y ofrece el pan, al igual que el vino, es el momento, en el ofertorio, vuelvo a repetir, en el cual todos nosotros se tiene que ofrecer igualmente a Dios. Es el momento de ofrecerse a Dios. Es el momento de ofrecer nuestras alegrías, nuestras penas, nuestras virtudes, nuestras desgracias, nuestros pecados, nuestro todo. Ofrecernos todos. Porque Jesucristo, que es Dios, se ha hecho víctima igualmente para Dios. Y así, de esta manera, poder rescatarnos a nosotros. Porque el pecado del hombre primitivo, aquel que nos puso en enemistad con Dios, no era, el hombre no tiene en sí la suficientemente fuerza para poder reparar aquella ofensa. Luego, él ha necesitado, que el mismo Dios asuma en sí el pecado del hombre. Y a la misma vez diese ejemplo por medio de la carne de lo que conlleva un amor hasta el extremo. Esto es muy importante. En definitiva, este es el principio y fundamento de lo que es la Santa Misa, en que todo un Dios se encarna porque tiene que asumir el pecado que el hombre cometió y que no puede reparar por sí mismo. Entonces Él lo repara y de esta manera nos devuelve la amistad primitiva de la cual gozaba el hombre al inicio. Luego, nosotros nos tenemos que ofrecer igualmente en ese momento con Dios
con Jesucristo, que es la víctima pura, inmaculada y santa, la mejor. Porque ¿saben ustedes qué hacían los judíos en el Antiguo Testamento cuando le ofrecían los animales y todas esas cosas a Dios? Los sacrificios se le hacían a Dios para frenar la cólera de Dios. Entonces, esta gente, que eran mupillos, la cabra que estaba coja, el otro que estaba no sé cuánto, la gallina tuerta o que tenía esa era la que llevaban a la iglesia para ofrecerla en sacrificio. Eran más falsos que... Claro, ahí está, ¿no?, la historia de Caín y Abel, los sacrificios que ofrecía su hermano Caín y los que ofrecía Abel. Luego, todas nuestras vidas son víctimas, por así decirlo, ineficaces, cojas, tuertas, bizcas, como eran aquellos animales que se ofrecían en la antigua alianza. Pero nosotros, a diferencia de los de la antigua alianza, por muchos pecados que tengamos, por muchas alegrías que igualmente y gracias a Dios tengamos, todo lo hemos recibido de Él y tenemos la esperanza cierta de que en Cristo todos estamos salvados. Y eso es lo que nos anima a ofrecernos a las duras y en las maduras, cuando estemos en tiempo de bonanza o cuando estemos crucificados, siempre a Dios, en el acto de culto que Jesucristo da al Padre. Luego en la misa, en el ofertorio, queridos hermanos, que no se os pase por la cabeza que no me he traído los 50 céntimos, los 10 céntimos, que va a pasar, que el niño se ha levantado, que el monaguillo... No, señores, céntrense. El ofertorio es para que ofrezcáis vuestras vidas y pongáis todos vuestros problemas y todos vuestros gozos en la patena del sacerdote, al igual que el sacerdote la pone a su vez. ¿Vale? Terminado... Esto va muy largo. 10 minutos. Perdón. Vamos a ver, seguimos. Tal cual, el lavabo, el sacerdote se lava. Una cosa, un detalle importante que me lo habéis preguntado muchas veces. ¿Por qué el sacerdote pone una gota de agua en el vino antes de ofrecerlo? Miren ustedes, en la tradición de griegos y romanos, en la tradición del codo, como los vinos eran muy espesos, pues se ligaban con un poco de agua. Luego, eso ha seguido haciéndose, pero ahora nosotros le hemos dado un sentido místico, espiritual, es un símbolo que nos hace recordar lo siguiente. Yo voy a leer la oración que el sacerdote dice durante que está poniendo esa gotita de agua en el vino. Os lo leo en español. Yo me lo aprendí en latín y siempre lo digo en latín. Por eso los niños me dicen, padre, usted dice cosas raras y en voz baja. Digo, no, hijo, yo no digo ninguna cosa rara. Yo digo lo que tengo que decir, lo que pasa es que lo hago en latín. Bueno, por el misterio de este agua y este vino, haz que compartamos la divinidad de quien se ha dignado participar de nuestra humanidad. Jesucristo se ha dignado participar de nuestra humanidad para así elevar nuestra humanidad a la divinidad. Luego, ese detalle de mezclar el vino con el agua recuerda, por así decir, como la mezcla que la persona de Cristo se da entre divinidad y humanidad. Jesucristo, verdadero hombre, verdadero Dios. Bueno, pues, dado este dato, seguimos. En ese momento, terminado de ofrecerse el lavabo y tal, todos de pie y tal, hacemos la oración sobre las ofrendas. Estoy aquí buscando, aquí, la de hoy mismo. La oración sobre las ofrendas. Miren, fíjense, no sé si había estado atento hoy a la misa de hoy. Dice, concédenos, Señor, estar al servicio de tus dones con un corazón libre para que con la purificación de tu gracia nos sintamos limpios por los mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. En ese momento nos levantamos y comienza el prefacio. Prefacere, hacer antes de el prefacio. El Señor esté como sabe, con tu espíritu, etcétera, etcétera. Y eso nos va a preparar aún más a lo que es el momento culminante. Cuando digo momento culminante, igualmente decía antes que era momento culminante el de la
lectura, no quiero decir que esto sea importante y que esto es importante y que lo que se diga allí sea importante y que la oración de los fieles es importante, ni que la homilía. Entonces, en la misa, ¿qué es lo importante? ¿Lo sabéis? La misa. Claro. Escuchar misa entera, dice el mandamiento de la Iglesia. Todos los domingos y fiesta de guardar. Misa entera, porque no es esta parte, a mí me gusta más esta parte, o a mí me gusta más esta. Pues no. El camino que hicieron los discípulos de Emaús consistió en todo, en que se les explicara las Escrituras para que se les inflamaran los corazones y a la misma vez en que Cristo se diese a ellos para que ellos terminaran reconociéndole lo que hizo. ¿Vale? Luego, todo comporta una unidad, un todo, en lo que todo es importante, pero no hay nada exclusivo, por así decirlo, ¿no? Sí podemos decir que el momento fundamental es la consagración, pero bueno, siempre y cuando no se descontextualice. Bueno, terminado esto, comenzamos con el canon. La Iglesia tiene 4 plegarias eucarísticas distintas. Antes solamente tenía una, el canon romano, o la primera que hoy tenemos. Hoy, sin embargo, pues tenemos varias donde el sacerdote, en función de la solemnidad de la fiesta o lo que indique el ordo, pues decide cuál hacer. La más común es la segunda y en ese momento comienza después del santo diciendo que santo eres en verdad, Señor. Un detalle del santo. ¿Por qué se dice 3 veces santo? Como lo preguntan los niños de la catequesis. Padre, ¿por qué 3 veces santo? Santo, santo, santo. Qué pesado, ¿por qué no se dice una vez? Pues porque el mundo hebreo no tiene superlativos. Mamá, te quiero muchísimo. Eso no existe. Mamá, te quiero, te quiero, te quiero. Ese es el superlativo de ellos. Esa es la razón. Luego, por eso nosotros decimos santo, santo y santo. El Santísimo, ¿no? Entonces, Dios santo, por 3 veces santo, santísimo, es el que invocamos para que Él, que es la fuente de toda santidad, nos envíe por medio de su Espíritu, nos envíe su Espíritu Santo para que queden consagrados estos dones. Ese momento de imposición de las manos, a ver si esto se queda de pie. No, bueno, el sacerdote impone las manos, eso se llama la epíclesis. Entonces, el sacerdote impone las manos sobre las ofrendas y ese momento es la invocación que realizamos a Dios para que envíe su Espíritu Santo. Y ahí nos ponemos de rodillas. Lo digo porque hay otros prefacios, otros canon que no tienen, otras plegarias eucarísticas, que no empiezan tan inmediatamente como en la segunda. Entonces, nada más que se ha terminado el santo, ya la gente de rodillas. No, hay que ponerse de rodillas cuando hay que ponerse. Y después de esto empieza propiamente lo que es la consagración. Y se empieza a narrar el fundamento, el segundo paso del cual hemos hablado, lo que Cristo realizó en la última cena, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, esa pasión, y anticipadamente, tomó pan. Todos los verbos son fundamentales, Tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Y ahí dice propiamente las palabras de la consagración. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y se dicen las palabras de la consagración. Y se termina diciendo, este es el misterio de nuestra fe. O este es el misterio de la fe, o este es el sacramento de nuestra fe. Aclamemos el misterio de la fe, proclamemos el misterio de la fe. Hay varias fórmulas, ¿no? Yo siempre digo, creo recordar, este es el sacramento de nuestra fe. Hay más sacramentos, pero el sacramento fundamental, fuente y origen del resto de los sacramentos, es la Eucaristía, puesto que en el sacrificio de Cristo en la cruz, de su costado abierto, emanan todo el resto de sacramentos y gracias. Luego, terminada la consagración, seguimos, pero voy a decir una cosa fundamental a la consagración, porque voy a ir abreviando, me quedan 2-3 minutos.
perdonad, pero es que es muy extenso. Entonces no es que me pierda, pero creo que se hace interesante pararse en cada momento. Miren ustedes. Decíamos al principio, en el punto 1 de la introducción, que cuando Cristo les anuncia que va a instituir la Eucaristía, todos los discípulos salen corriendo y la abandonan, porque es una barbaridad beber y comer la sangre y el cuerpo de una persona. Tú dile a un niño chico de catequesis que esa es la sangre de Cristo, le da repelo, es que es normal, claro. Si no, ustedes piénsenlo, es la sangre de Cristo. Y que esto, puesto que no fue metafórico, sino que fue real, fue lo que hizo que los discípulos se fuesen. Cuando Cristo instituye la Eucaristía, ya el Jueves Santo, y le dice a sus discípulos, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo, aquello es su cuerpo. Pero ¿qué pasa? Porque aquello huele a pan, sabe a pan, tiene todos los accidentes propios del pan. ¿Cómo me vas a decir que ya no es pan, sino que ahora es el cuerpo de Cristo? Y el vino huele a vino, tiene todas las apariencias de vino, pero ya no es vino, es cuerpo de Cristo, sangre de Cristo. ¿Qué acontece? Este es el milagro, este es el fundamento. Esto es, o Cristo lo que dice es verdad, o Cristo nos ha engañado. ¿Por qué digo esto? Porque nuestros hermanos protestantes no creen que Cristo esté en la Eucaristía. El problema es que ellos empezaron a decirlo en el siglo XV. Quiere decirse que desde Pentecostés, vamos a poner Pentecostés, para no irnos tan para atrás, en adelante la Iglesia siempre ha creído que Cristo estaba presente en la Eucaristía. Luego ahora vienen ustedes, después de todos estos siglos, a decirnos que no, que nosotros, que la Iglesia en su conjunto no había entendido nada y que allí Cristo no está presente. Que Cristo quiso decir que iba a estar presente de una manera espiritual, pero que no sustancial. Y así empezamos con las teorías que muchos teólogos defienden, de la transignificación, del no sé qué, que si tiene fe sí está, pero si no tiene fe no está, que no... Vamos a dejarnos de cuentos y de tonterías. Vamos a ver, señores, esto es muy sencillo. Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. ¿Ya está? Aquello, tengas fe o no tengas fe, en el momento en que un sacerdote ha consagrado, allí está Dios, con su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad, tal y como andaba por Galilea. Lo que pasa que glorificado, de una manera distinta. De una manera distinta. A esto nosotros le llamamos la transustanciación. Trans, cambio de sustancia. Transustanciación. Esta palabra designa técnicamente, a nivel teológico, el milagro que se opera de pan y vino a cuerpo y sangre de Cristo. Si nosotros no creemos que esto es así, es normal que no podamos entender nada de lo que comporta la misa, ni del por qué es tan esencial la misa. Es la misa la que hace que el mundo siga estando en pie. Piénsenlo, medítenlo, porque ahora mismo yo os estoy diciendo muchas cosas y la información os atropella, pero piénsenlo, medítenlo. Es la misa lo que hace que el mundo se mantenga en pie, porque es Cristo en cada misa el que se vuelve a dar con el mismo amor con el cual se dio en la cruz. Ya lo dijimos al principio. La diferencia del Gólgota a una misa es que en la misa se actualiza aquel sacrificio cruento con derramamiento de sangre, pero que en la misa, aunque no haya derramamiento de sangre, se sigue dando aquel amor hasta el extremo que nos salva en la persona de Cristo.
Dios se dio todo en su Hijo. Su Hijo se dio todo para con nosotros. Y así nosotros hemos de procurar que toda nuestra vida se dé en Dios para que eternamente estemos con Él. Eso es esencial. Bueno, vamos a seguir nosotros. Qué intensidad. ¿Eh? Ustedes dirían, vaya tela este tío, lo que no es, el tostón que nos está dando. Espero que no sea un tostón. Estos son los fundamentos de nuestra fe, pero entiendo que cuando hace tiempo que no se recuerdan, pues una primera impresión puede resultar un poco tal. Y además son las 9, pero bueno, venga, ya terminamos. Ay, perdón, que estoy yo también un poco perdido. Eso es. Después de la consagración, seguimos igualmente y el sacerdote recuerda qué es lo que es, ¿no? Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Después vienen una serie de súplicas por la Iglesia, por el Papa, los obispos, los sacerdotes, por los difuntos. Igualmente hay otras intenciones particulares que se dicen anteriormente, y ya después de esto, por Cristo, la elevación, ¿no? La pequeña elevación del por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ya después vendría, pues, el Padre Nuestro y tal. Una cosa del Padre Nuestro que se me han comentado varias veces y miren ustedes, en la liturgia todo significa, todo tiene un porqué, todos son símbolos que nos hacen comprender una realidad mayor. El sacerdote en la misa es el que hace los gestos. Los fieles, su manera de participar activamente en los sagrados misterios no tiene por qué ser el agitarse, haciendo cosas extrañas, como muchas veces vemos, o repitiendo lo que hace el sacerdote. Ergo, si el sacerdote extiende sus manos en el Padre Nuestro, no es para que ustedes la extendáis igualmente. El sacerdote el que abre y pide en nombre del Espíritu Santo y reza. Pero vosotros no tenéis por qué abrir los brazos. Os voy a decir de dónde viene eso. Eso viene de nuestros amigos los protestantes, que al suprimir el ministerio sacerdotal, porque tenían que suprimir igualmente la misa, porque una cosa conlleva a la otra, ¿no? Entonces, al suprimirlo, en las oraciones que ellos realizan, todo el mundo extiende las manos, porque cada uno, como sacerdote, que son, y esto es verdad, por medio del bautismo, pues invoca al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la Iglesia se congrega en cuanto Iglesia católica, tiene a su sacerdote, y es el sacerdote el que pilota la nave. Volvemos al sentido de la nave. Los pasajeros, la nave, y Dios que nos marca el destino, la meta. Luego es Él el que le da los botoncitos del avión. Vamos a dejarnos de pisar las parcelas que no nos pertenecen. ¿Qué pasa? Que también es verdad que, por ejemplo, en el camino neocatecumenal, la Iglesia ha permitido que en sus misas, pues las personas hagan este gesto y otra serie de ritos que tiene. Entonces la Iglesia ha aprobado y tal. Pero para ellos, para sus propias liturgias, aprobadas por la Iglesia. Luego nosotros, que tenemos la liturgia igualmente de la Iglesia, pero no tiene nada de extraordinario, seguimos lo que siempre se hizo. Luego, eso lo digo para vuestra información. Yo no voy a estar aquí diciendo, cierra las manos, cierra no sé cuándo, arriba las manos. No, eso verá, pero solamente lo digo para que ustedes lo tengáis presente. Porque esto se nos ha colado, se nos ha infiltrado y, en fin, se va fomentando, pero nadie dice el por qué. Y entonces, bueno, habrá muchos por qué, ¿no? Habrá muchos estudiosos que cada uno tenga su tesis. Pero la más común es la que os vengo de comentar y deciros. Y después del Padre Nuestro nos preparamos para la comunión, la común unión con Dios. Deciros que es obligatorio venir a misa todos los domingos y fiestas de guardar.
porque es de justicia darle a Dios el culto que le es debido. Pero no es obligatorio comulgar en todas las misas. Luego, ténganlo ustedes presente. No, yo no voy a misa, porque como no me confieso, no puedo comulgar, no voy a misa. No, eso está mal planteado. Usted tiene la obligación de ir a misa. Vaya a misa aunque no comulgue, porque la comunión no es obligatoria. Comulga si estás en estado de gracia y puede, pero si no, no comulgues, que cometes sacrilegio. No comulgues, te haces un favor a ti y sobre todo a Dios, porque le ofendes con lo que haces. Luego, ir a misa todos los domingos es fiesta de igualdad, pero si no tenemos las condiciones necesarias para poder comulgar, no comulguen ustedes, por favor, no comulguen, no es obligatorio. El precepto es comulgar al menos una vez al año, a ser posible, por Pascua Florida, ¿no? ¿Decían eso o eso ya lo han cambiado en el catecismo? Estoy ironizando, es una ironía. Luego, eso como remarca. Momento de la comunión, por lo tanto, son momentos de mayor intimidad que cada uno de ustedes tenéis con Cristo. Porque Cristo está, tal y como andaba por Galilea. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Volvemos otra vez a lo que os decía al principio. Luego, cuando se viene a comulgar, se viene con una actitud reverente, pudorosa, aseada y con la conciencia. Cuando me refiero a aseada, me refiero sobre todo a la conciencia, o sea, con el alma purificada. No os estoy poniendo de guarros, por favor, saberme entender. Luego, todo eso es importantísimo. ¿Y cómo comulgamos? La mano en la de rodillas, yo no sé cuánto, yo no sé qué. No, porque, miren ustedes, ahí está el reclinatorio. Si una persona está enferma de la rodilla, es normal que no se ponga de rodillas, porque está enferma. Pero los niños que vemos que dan saltos de 2 metros y que pueden perfectamente comulgar de rodillas y en la boca, ¿por qué no lo hacen? Y las personas que están igualmente en un estado de salud perfecta, ¿por qué no lo hacen? Pues si es Dios mismo al que se recibe, yo creo que lo más conveniente es comulgar de rodillas y en la boca. Ahora, siempre y cuando, efectivamente, tengamos todas las predisposiciones en su sitio, porque si no, sacrilegio igualmente se comete de rodillas levantado que acostado. Luego, en el sentido de comulgar no estando en pecado mortal. Entiéndanme en el contexto en el cual lo estoy diciendo. Luego, ahí está el reclinatorio. Después de la misa, se purifica siempre en un lado. La gente dice, Padre, ¿tú por qué tiras del corporal y lo pones aquí y purificas aquí? Normalmente no se debería ni de purificar en el altar. Habría que hacerlo aparte. Pero en la tradición de la Iglesia, pues siempre se ha desplazado al lateral, porque el centro está para lo que está. Cada parte tiene su sitio. Luego se extiende aquí al lado, se purifica. Después de la purificación, el sacerdote se sienta antes de la oración final y la bendición final. Un momento de silencio para la poscomunión. Después de ese momento, perdonadme, ya termino de verdad, ya estamos a punto de terminar, perdón. Llevo 10 minutos de más, perdón. El sacerdote hace la oración de después de la comunión, da la bendición final y la misa concluye. ¿Por qué da la bendición final? El sacerdote da la bendición final porque es el envío. Ustedes no habéis venido aquí a darle el culto debido a Dios, nada más que por y para vuestra propia santificación. Eso no sería cristianismo. Eso sería individualismo refinado. Ustedes os santificáis para dar testimonio en medio del mundo y llevar a Cristo a todos. Y que por la actitud de vida que ustedes tengáis en medio del mundo, la gente se convierte y termine reconociendo quién es ese Dios tan grande y tan bueno que os cambia en santidad vuestras malas obras. Luego esa bendición es una bendición para que en medio del mundo hagáis lo que tenéis que hacer. Vamos a volver otra vez al texto de los discípulos de Emaús. ¿Qué hicieron los discípulos cuando reconocieron a Cristo al partir el pan?
volvieron a ir de donde venía para dar testimonio de que realmente Jesucristo había resucitado y había estado con ellos. Dicen que separa una distancia de 14 kilómetros. Pues la alegría del corazón les hizo volver esos 14 kilómetros para decirles a todos: señores, que el sacrificio de Cristo que aconteció el 14 de la luna de Nisán, en el cual se ofreció por todos, que aquellas profecías de que resucitaría al tercer día, que todo eso, que todo lo que Él nos ha prometido y que nosotros nos hemos entendido y que por ello nos hemos despegado de Él, porque esto no hay quien lo entienda y esto es todo una quimera mental, una enajenación mental, ha acontecido, es verdad. Nosotros lo hemos visto, hemos estado con Él. Luego, queridos hermanos, esta charla que hemos tenido pues tiene muchas deficiencias porque en 1 hora y 10 pues he sintetizado al máximo lo que he podido. Lo que sí quiero es que os quede presente al menos lo que es esencial, y es que el principio y fundamento que se narra en los textos se ha hecho vida y realidad en la tradición de la Iglesia hasta llegar a nuestros días, y esa realidad que se actualiza en cada misa en la Iglesia universal no es más que el mismo amor que Dios nos ha tenido desde el principio y por el cual Él se dio hasta el extremo para que nosotros reconociésemos ese amor que Él ha tenido con nosotros. Luego, Cristo está presentemente en la Eucaristía, está presente realmente con su cuerpo, su alma, su sangre, su divinidad, no porque lo digamos nosotros los hombres, sino porque Él mismo lo anunció, lo instituyó y lo sigue actualizando en cada misa. Luego, queridos hermanos, la fe es un don, ciertamente. La fe no se obtiene por méritos propios, pero sí es verdad que nosotros podemos tener una predisposición positiva para abrazar la fe. Luego, todas estas conferencias, todo lo que nosotros podamos realizar durante este año, no es más que un preámbulo a disponer vuestras voluntades a que puedan cooperar con la gracia, porque no hay nadie que le pida a Dios, al Espíritu Santo, y no se lo dé. Recuerden ustedes el Evangelio. Si un padre no es capaz y una madre no es capaz de darle cosas malas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo. Luego quiero decir con esto, que si nuestra fe tambalea frente a estos grandes misterios, os digo sencillamente que es normal. Luego, pídanle ustedes a Dios que aumente vuestra fe, que os ayude a entender lo que nuestra inteligencia no es capaz de penetrar por la sola luz de la razón, y que Él, por medio de su Espíritu Santo, os ayude a ir creciendo en la vida de fe, porque solamente así podrá la vida de fe, junto con nosotros mismos, porque nuestra vida de fe es la nuestra, se podrá ir todo transcribiendo en obras de fe. Así nuestra fe no estará muerta y no nos preocuparemos solamente de conocer mucho para no hacer nada. Es don y tarea, don de Dios y tarea para nosotros, para ejercitarnos en la santidad y así poder alcanzar nuestro propósito. Bueno, pues 1:15, puntual. Sin más, muy buenas noches, muchas gracias. No vayan ustedes a aplaudir, por favor, porque os veo las intenciones. Así que las palmas se las meten ustedes donde os quepa, a ser posible en el bolsillo. Y nos vemos el mes que viene, que vendrá otro ponente para el tema que se decida. No os lo voy a anunciar ya, porque estamos barajando qué conferenciante es el que viene, porque las fechas y tal hay que hacerlo encajar todo. Así que nada. Y después sí propondré la semana que viene en misa un librito
que sintetiza también muy bien todas las partes de la misa y tal, porque me he visto que no he podido profundizar bien en todos los pequeños ritos que comportan el gran rito y único de la celebración de la Santa Misa. Luego, queridos hermanos, una cosa también con respecto a la Iglesia y tal, es fundamental las iglesias físicas y tal, pero una misa igualmente es válida cuando no se hace dentro de una iglesia, ¿vale? Os lo digo porque esto también los niños me lo han planteado y como os dije al principio, tal y cual no. La iglesia física no es más que el producto de una tradición que poco a poco la iglesia pues, ha ido constituyendo a lo largo de los siglos, pero una misa se puede decir donde se quiera, siempre y cuando haya un motivo que respalde esa realización, ¿no? Luego, el universo mundo es el sitio de Dios, puesto que ha sido creado por Él, y el sacrificio de su Hijo por la redención de todos puede ser actualizado en cualquier sitio, aunque no sea propiamente una iglesia consagrada, constituida como tal. Esto como nota aclarativa. Y ahora ya sí, los ruegos y preguntas para todo aquel que desee hacer una pregunta o un ruego. Seguramente que lo ha dejado para que nosotros lo preguntemos. No ha dicho nada del rito de la paz, que a veces también surge la pregunta que si el cura dice dar la paz, otras veces que no, otras veces que sí, y un poquito en ese sentido. El rito de la paz, pues vamos a ver. Efectivamente, mi paz os doy, dice Cristo, pero la paz que yo doy no es la paz que da el mundo. Luego es la paz de Dios la que recibimos nosotros y nosotros intercambiamos un gesto de paz, y aquí aprovecho para decir que no es, podéis daros la paz, la señal de salida para una carrera de 100 metros. Tú dices a los niños, podéis daros la paz, ¡shum, shum! Todos corren, no. La paz se da a los que tengáis a los lados y nada más. Y dicen algunos, no, delante, detrás, y estáis todos como peonzas. Para allá, para acá, para acá. No, miren ustedes. No, porque aparte es el momento fundamental. O sea, es que es fundamental. Y nos distraemos. Ay, es que la misa sí es muy aburrida. Miren ustedes, es que el sacrificio de Cristo en la cruz, es que yo no tengo culpa de que la misa sea lo que es. Es que, uy, es que... Entonces, la paz, eso es. Un intercambio de esa paz en los hermanos, ¿no? Comunión. Aquel que tenga algo contra su hermano, que venga, vaya primero, lo repare y después traiga la ofrenda al altar. Eso también lo digo para que... La paz de Dios. Y detrás, apuñalada. Bueno, allá vuestra conciencia. Eso lo digo nada más que para avivar un poquito la... Como a mí me gusta, pero oye, que todo es broma, por favor. Bueno, todo no es broma, quiero decir que lo digo para amenizar esto un poco, que eso es. Después, los días entre semana... pues no se da la paz. Esto no es que, verás, quiero decir, esto no es que esté mandado. Los domingos daos fraternalmente la paz. Pero los días entre semana, pues solemos ser muy poquitos y, bueno, pues el sacerdote ya ha dicho, la paz de Dios esté con todos vosotros. Y ustedes me habéis respondido, con tu espíritu. Como se trata de recibir la paz de Dios, pues ya está dada la paz. Luego no hay que hacer el gestito del intercambio de la paz. Luego yo lo tengo reservado para los domingos. Pero ciertamente no hay, o sea, propiamente una ley que diga tal cual. Pero eso, la Iglesia, pues, parece ser que lo deja un poco a criterio del sacerdote que celebra. Entonces, claro, cuando habemos tres, pues nos hemos dado la paz o no hemos dado la paz, ya está. Hemos llegado al principio, nos hemos dado los besitos, vivimos todos en comunión con Dios y con los hermanos, celebramos la misa, nos hemos dado la paz. Ahora después otra vez otro besito, no, eso ya es empalagoso. Entonces a mí no me gusta, a mí las distancias mejor, así que cada uno en su sitio y Dios en el de todo. ¡Ay, mira qué bien! Aquí esto se acopla muy bien, cada uno en su sitio y Dios en el de todo, para dar la paz, quiero decir. Así que, bueno, otra pregunta, venga, seguro que tenéis 1.000.000. Bueno, no sé si eso, remarcar las dos partes fundamentales de la misa, ¿no? Liturgia de la palabra, liturgia eucarística, pero que no son dos partes, que todo forma una integridad, un uno, eso es. Nadie, ¿no? Ya os vais. Bueno, pues nada, que el Señor nos bendiga a todos y nos dé su paz. Por Jesucristo nuestro Señor.